Buenas noches, hermanos. ¿Cómo nos encontramos en este primer día de la semana? ¿Tenemos frío, Poquito. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios y gracias, hermanos, por la oportunidad que le damos a Dios de poder obedecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a empezar el mensaje de esta noche. Y no antes, le invito a que nos coloquemos en pie y vamos a hacer una oración para abrir su palabra. Oremos. Alabado y glorificado sea su nombre, Padre Celestial. En esta hora, Dios, le damos gracias por la oportunidad que nos dio de llegar con bien a su casa de oración. Gracias, Padre bendito, por todas las bendiciones que usted ha derramado en cada uno de nosotros. Pero Señor, en esta noche muy en especial le pido por su pueblo, Señor, por la iglesia de retorno, que usted sea con cada miembro de esta iglesia. Y que, Señor, que en esta semana que usted ha preparado para estar reuniéndonos todas las noches, que podamos, Señor, tener esa transformación que usted desee, Señor. Y que, Padre bendito, que todos los mensajes que tiene pueda ayudarnos en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, y podamos, Señor, ser sus discípulos. Igualmente, Señor, podamos ser agradecidos con usted, mi Dios. Señor, todo lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a sentarnos. Hermanos, hoy en el mundo hay necesidades. ¿Qué necesidades hay en el mundo, en nuestra colonia, donde vivimos? ¿Qué necesidades hay? Por ejemplo, vamos a hablar en nuestra colonia. Tal vez seguridad. Yo creo que eso en todo el mundo hace falta, ¿no? Seguridad. No hay. A donde vamos, oímos que hay robos, asesinatos, violencia. Y entonces, hermanos, hay necesidades. Tal vez también hay necesidades de un alumbrado, porque donde está oscuro, ahí es donde los malhechores nos esperan, ¿no? Y hay necesidades, hermanos. Pero dentro de la iglesia también hay necesidades. Dentro de la iglesia hay necesidades. ¿Qué necesidad podrá haber dentro de una iglesia? Y ese es el título del mensaje de esta noche. La necesidad de un reavivamiento. ¿La necesidad de qué? De un reavivamiento. ¿Qué es un reavivamiento, hermanos? ¿Qué entendemos por un reavivamiento? Vamos a ver, hermanos, la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 18 al 20. Y vamos a ver cómo se encontraba el pueblo de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Alguien le quiere dar lectura? 3, 18 al 20.
Amén. La iglesia atraviesa por etapas de tibieza espiritual, ¿cierto? Hay veces, hermanos, que sin querer no nos dan ganas de cantar, no nos dan ganas de orar, no nos dan ganas de leer la Biblia, o tal vez nomás nos pasa a los dirigentes. Hay veces, hermanos, y hay veces que nosotros estamos leyendo la palabra, pero nuestra mente está en otro lado. ¿Cierto o falso, hermanos? Hermanos, ¿saben por qué? Porque la iglesia atraviesa por etapas de tibieza. ¿Por qué, hermanos? Porque hay alguien que quiere distraernos, hay alguien que quiere apartarnos del camino de nuestro Dios. Y ustedes lo saben y lo conocen, y ese es Satanás. Hermanos, nosotros cada día tenemos una necesidad. ¿Y saben cuál es esa necesidad? La necesidad de depender de nuestro Dios. Así como en el mundo hay necesidades, nosotros también debemos de tener necesidades. Y una de esas necesidades es que nosotros, primer punto es que necesitamos un reavivamiento. Y un reavivamiento, ¿qué es un reavivamiento, hermanos? Despertar. ¿Volver a qué? A vivir. Por ahí dicen, volver a nuestro primer ¿qué? Amor. Amar a nuestro Dios. Hermanos, un reavivamiento comienza, hermanos, con un cambio en nosotros mismos, y es en todo lo que acabamos de decir. Ahora bien, nosotros vamos a leer la lectura en esta noche, se encuentra en Nehemías 8 del 1 al 18. Ahí vamos a tener nuestra lectura en esta noche, Nehemías 8 del 1 al 18. Y hermanos, cuando yo leía esa cita, dije, pues el tema va a estar más amigable, porque todos estudiamos nuestra escuela sabática y eso fue parte de la lección de este trimestre. Hermanos, en Nehemías 8 del 1 al 18, ya lo conocemos, lo hemos leído, habla acerca de un pueblo que, hermanos, un pueblo que había ¿qué? Sufrido, un pueblo que estaba trabajando, un pueblo que había salido de un lugar para irse ¿a dónde? A su casa, digamos, a su hogar. ¿Y cuál hogar es? Jerusalén, hermanos. Nosotros conocemos la historia que aquel pueblo había sido llevado ¿a dónde? A Babilonia. Y hemos visto también que hay muchos que no quisieron regresar por comodidad. Pero en esta noche, hermanos, dice, hay un desafío en el pueblo de Dios. Y ese desafío, hermanos, es que nosotros, la condición espiritual del pueblo de Israel en tiempos de Esdras y Nehemías era muy difícil. ¿Por qué era difícil, hermanos? Porque venían de un lugar donde había ¿qué? Idolatría, había matrimonios mixtos y había tantos pecados, hermanos, que era muy difícil adorar a un Dios verdadero. Entonces, hermanos, la vida, la condición espiritual del pueblo se iba ¿qué? Decayendo, hermanos. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Hacer lo malo. Si nosotros nos dicen, a ver, hermanos, vamos a ir a la semana de gratitud o nos invitan a un evento, ¿a dónde vamos? ¿A dónde?
ya hay división, ¿verdad, hermanos? Hay veces que unos, por cortesía, hermanos, vamos a decir, no, yo voy a la semana de gratitud, pero a veces, pues me invitó mi amigo, mi hermano, ¿cómo lo puedo dejar? Nuestra vida espiritual, hermanos, va menguando si nosotros no estamos en comunión con nuestro Dios. Y el pueblo de Israel estaba pasando por esa situación en esos momentos. Imagínense cuánto tiempo estuvo allá y se habían olvidado de nuestro Dios. Igualmente nosotros, si nosotros, no sé cuántos de nosotros hemos pasado por una vida espiritual que vamos para abajo. ¿Cuántos de nosotros tal vez algún día no leímos la Biblia, la escuela sabática, nuestro matinal, y nos sentimos el primer día? Pues nos sentimos mal. El segundo día, pero hay veces si lo dejamos de hacer, puede que estemos en peligro. Y el pueblo de Israel, hermanos, eso le estaba pasando. El pueblo de Israel estaba menguando su vida espiritual. Pero a veces nosotros decimos, pero ¿por qué si tenían a un Dios vivo? Hermanos, pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros vivimos en un mundo y yo quiero saber quiénes nos rodean. ¿Nuestros vecinos son de la misma fe que nosotros? Y a veces ponen su música y a veces no sabemos esa música. Y sin querer, hermanos, la estamos ¿qué? Y es malo, hermanos. ¿Es malo? No. ¿O sí? Es malo para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay veces que en vez de ir para arriba, voy para abajo y dicen, yo en mi casa no escucho, pero el vecino me ayuda a escuchar. Nuestra vida espiritual puede ir menguando. Y eso es lo que está pasando, hermanos, hoy en día en la iglesia. En la iglesia, hermanos, nosotros hay problemas, hay divisiones, hay grupos. Espero que aquí no pase. Eso pasa en otra iglesia, dijera un amigo pastor, dijera, muy cerca de allá, muy lejos de aquí. Hermanos, pero hoy, hermanos, la iglesia está sufriendo esos mismos problemas. Divisiones, hermanos, porque el hermano ya me miró feo, ya no voy. Hay líderes, hermanos, que porque les hacen algo, porque no lo apoyan, caemos. O hay veces, hermanos, que pues oímos que están hablando de nosotros. Y tal vez porque oímos nuestro nombre, que era para bien, pero yo oí mi nombre y pienso que estaban hablando mal. Y en vez de preguntar, me aparto. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo eso quiere. El poder de la palabra, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, vamos a ver, dice, el poder de la palabra en Nehemías 8, del 1 al 8, hermanos. Ahí vemos un reavivamiento, hermanos. Ahí vemos, hermanos, y esto es lo que nos va a ayudar a salir adelante, leer la palabra de Dios. Dice ahí en Nehemías, dice, el pueblo se juntó como un solo hombre. ¿Para qué, hermanos? Para escuchar la palabra de Dios. Así, hermanos, como ahorita estamos todos leyendo la palabra de Dios. Y dice, y decidieron unirse. La unidad abrió paso al compañerismo y dio término a las rencillas. En una iglesia, hermanos, en una iglesia que todos vivían ya en rencillas, con problemas, con malas miradas, dice que un día, tempranito, hermanos, fueron a escuchar la palabra.
Y dice que, hermanos, imagínense, hermanos, cuando estaba yo leyendo, cuando tengamos tiempo lo pueden leer, pueden seguir la lectura. Dice que todos estaban de pie al amanecer y hasta mediodía. Hay veces que nosotros, tal vez sentados, hermanos, pues tal vez aguantamos, ¿no? Pero de pie y escuchando la palabra, atentos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estaban necesitados del amor de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, a veces venimos a la iglesia y no nos sentimos llenos. Yo no sé cuántos de nosotros a veces, hermanos, venimos a la iglesia de visita. ¿Saben qué es venir a la iglesia de visita, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es venir a la iglesia de visita? De vez en cuando. Venir a la iglesia de visita, hermanos, es venir a sentarme. Cuando ustedes invitan a una visita a su casa, ¿qué le hacen? La sientan y la atienden. A mí me gusta ir con mis suegros, hermanos, porque ahí me atienden re bien. Hermanos, cuando venimos a la iglesia de visita, somos así. Venimos, nos sentamos, pero como dicen vamos a cantar, hago que muevo los labios. Por ejemplo, el 485. ¿Cómo va por nuestro Señor? Y algo que estoy cantando, pero ¿qué? No lo siento, no lo vivo. Y dicen vamos a leer la palabra de Dios. Pues como no traje Biblia. Hoy en día, hermanos, la tecnología nos está volviendo un poco más flojos. Si yo les preguntara cuántos traen su Biblia, su himnario, tal vez todos traen su Biblia, pero ya no traen su himnario. Y ya todos hacen lo mismo que yo. Se compran una Biblia con su himnario, ¿no? Hermanos, venir de visita a la iglesia es venir a sentarnos. Y por eso, y luego decimos, pero pues yo no sentí nada. Tengamos cuidado, hermanos, cuando vengamos a la iglesia y cantemos y ya no sintamos ese corito. Tengamos cuidado, hermanos, si nosotros venimos y en vez de venir a adorar a Dios, vemos que el hermano se estaba durmiendo. Vemos que el hermano no supo predicar, que el hermano tenía chueca la corbata, que la hermana se le fue una nota, porque ahí sí somos bien sabios. Hermanos, tengamos cuidado, porque entonces nos está pasando igual que el pueblo de Israel. Aunque no estamos en Babilonia, hermanos, todavía el pueblo de Israel se le puede pasar, porque ¿dónde estaba? Viviendo con puro idólatra. Pero nosotros, hermanos, estamos viviendo en un mundo donde nosotros somos la diferencia. Y dice aquí que el pueblo de Dios, cuando empezó a leer Esdras la palabra, dice que empezaron todos a estar atentos, a escuchar con atención, porque no era Esdras el que estaba hablando, sino estaba hablando ¿quién? Dios. Hermanos, a veces nosotros le echamos la culpa al predicador y decimos, es que el predicador no se le entendió nada. Así puede ser un tartamudo el que esté aquí, hermanos. Pero el tartamudo va a hablar ¿qué? Palabra de Dios. Por eso damos lecturas bíblicas para cuando ustedes lleguen a casita, comprueben todo lo que se dice. Hermanos, el poder de la palabra dice que fue transformando. Y dice que el pueblo de Dios, dice que estaba ahí hasta mediodía, escuchando la palabra de Dios y cambiando sus corazones, porque ellos habían reconocido que estaban mal.
Hermanos, el primer punto para un reavivamiento es que debo reconocer que yo necesito, ¿qué? A Dios y ese reavivamiento. Hermanos, si nosotros decimos que estamos bien, hermanos, nunca vamos a crecer. Si yo digo, no, yo estoy bien, yo me porto bien, yo sí leo mi Biblia, yo no tengo necesidad de ese reavivamiento. ¿Será que nosotros estamos siendo orgullosos? Hermanos, debemos de empezar a examinarnos cómo es nuestra vida. Y hermanos, dice aquí la palabra de Dios que después de que escucharon la palabra de Dios hubo una transformación en el pueblo de Israel. Y dice, hermanos, que después de que estuvieron ahí hasta mediodía, los sacerdotes les dijeron, los levitas le explicaban al pueblo la ley, cómo debían de hacer, cuáles eran los estatutos de Dios. Y les hablaron ahí, dice, y la gente entendía lo que escuchaba, hermanos. La comprensión de las escrituras es básica en grandes decisiones. ¿Por qué, hermanos? Porque de aquí depende nuestra salvación. Muchos de nosotros, hermanos, hay veces que nosotros no aceptamos la palabra de Dios. Dice el pueblo de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios, que el pueblo después entendía, se regocijaba, estaba contento, cantaban y alababan el nombre de Dios. Y no nada más ahí, hermanos. Dice que después de eso, hermanos, cuando terminaron de escuchar la palabra de Dios y comprendieron y les habló ahí de que tenían que compartir los alimentos, tenían que dar gracias y compartir con los que no tenían, ¿qué creen que hicieron? ¿Qué creen que hicieron? Dice que cada uno se fue a su casa. Empezaron a tener fiesta en cada hogar. Y dice que los que tenían iban y les daban a los que no tenían. Compartían el alimento, compartían. Y después de eso, dice que hacían las fiestas de las cabañas, que iban y trajeron palmas, palos y armaron sus cabañas y hacían fiesta porque habían escuchado la palabra de Dios, que hace muchísimo tiempo no la escuchaban. Hermanos, ¿hace cuánto tiempo nosotros no nos hemos dedicado a leer la Biblia? La leemos porque leemos escuela sabática, porque leemos el matinal. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, llevamos nuestro año bíblico? Por cierto, ya vamos a terminar. ¿Quién lleva su año bíblico? Está bien, hermanos, yo sé que todos. No más que nos puede pasar igual que al pueblo de Israel. Nos puede pasar lo mismo, hermanos. Pero el pueblo de Israel todavía tenía una excusa, ¿no? Que estaba como esclavos tal vez, que tal vez no les dejaban. Pero nosotros, hermanos, ahorita tenemos la libertad. ¿Creen que, hermanos, creen que necesitemos la persecución para poder nosotros decir, necesitamos un reavivamiento? Hoy en día, hermanos, la persecución no nos hace falta si ya ni estudiamos. Pero yo creo que sí oramos, ¿verdad? Hemos orado por los demás. Después de eso, hermanos, dice que el pueblo hizo un pacto con Dios. En Nehemías 10 del 29 al 39 dice, el pueblo realizó las siguientes promesas: cumplir los mandamientos, juicios y estatutos. Si nosotros leemos Nehemías 10, 29 al 39, vamos a encontrar, hermanos, que el pueblo de Dios hizo un pacto con Dios. Primer punto, dice que el pueblo
iba a cumplir los mandamientos y los juicios y los estatutos. 2, no sancionar matrimonios mixtos. Y eso viene desde el Éxodo, cuando Dios dijo: ustedes son un pueblo de bendición, un pueblo de luz. Pero ¿saben qué hizo el pueblo de Israel? Vio al pueblo allá mujeres bonitas y dijeron: esta muchacha es para mi hijo. Y si nosotros leemos Éxodo 34 del 15 al 16, vemos que ahí Dios dice que no podemos casarnos con mujeres, porque dice que si nosotros nos casamos con un yugo desigual, vamos a ser igual que ellos. Y la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. No sé si aquí ha pasado, pero si un adventista se casa con alguien que no es adventista, el adventista se termina ¿qué? Saliendo de la iglesia, yéndose a adorar. Y la palabra de Dios lo dice en Éxodo 34 del 15 al 16. Otro de los pactos que hicieron dice guardar fielmente el sábado, hermanos. Uno de los pactos que hicieron era guardar fielmente el sábado, porque dice que el pueblo de Israel, cuando llegaban a venderles productos, los comerciantes de otros lados, que compraban en sábado. Pero dice: jamás, aunque vengan a vendernos, yo ya no voy a comprar. Vamos a respetar, hermanos. Otro dice dar primicias en abundancia, devolver un diezmo fiel y no abandonar la casa de Dios, que es lo primordial, no abandonar la casa de nuestro Dios. Por lo general, en los pactos israelitas la ofrenda siempre tuvo un papel importante, puesto que la ofrenda representa el deseo de comprometerse con Dios. Hermanos, la ofrenda tiene un papel muy importante en el pacto con nuestro Dios, porque la ofrenda más grande que Dios nos ha dado fue darnos a su Hijo en rescate por ti y por mí. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? ¿Qué le podemos dar, hermanos? Pero lo poquito o lo mucho que demos, dice, debemos de darlo con el corazón. Dice, la ofrenda de gratitud es una forma de reconocer las bendiciones del cielo y de continuar con el compromiso de ser fieles a nuestro Dios. En esta semana, hermanos, estamos llevando la ofrenda de gratitud. Van a decir los dineros. Esta semana es para dar dinero. Si nosotros vamos allá al mundo y le decimos, tenemos una semana de gratitud. ¿Y qué es la semana de gratitud? Es cuando damos pues una cantidad porque Dios nos ha bendecido. ¿Qué nos van a decir? Hermanos, mas no es el objetivo eso. El objetivo es que nosotros reconozcamos que Dios nos ha bendecido, que Dios está con nosotros, y lo poquito que demos o lo mucho, pues porque va a salir de todo corazón. Y lo que demos, no le digamos a nadie. Si invitamos a alguien a que venga, decir, vamos a hacer una semana de gratitud porque vamos a ver todo lo que Dios nos ha dado. Y yo estoy agradecido con mi Dios por un año más de vida. Hermanos, Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos agradecidos. Dios quiere que nosotros dejemos de ser codiciosos. ¿Por qué creen que son los diezmos y ofrendas? Y tanto hablamos de una ofrenda. ¿Por qué creen, hermanos? Para estar agradecidos, parte de. Pero lo que Dios quiere realmente, hermanos, porque Dios, hermanos, si quisiera, dice la palabra de Dios que de Dios es que todo. Dios creen que necesita
los 5 pesos que yo voy a dar de ofrenda de gratitud. No, hermano. Transformar mi vida. Quiere Dios que yo vaya cambiando mi carácter. ¿Cómo voy a ir cambiando mi carácter? Siendo dadivoso, siendo amable, siendo cortés. Y una parte empieza por no ser egoísta. Por eso Dios se preocupa por nosotros y por eso Dios siempre nos dice que debemos de devolver los diezmos y dar una ofrenda. Cuando nosotros damos, hermanos, yo no sé cuántos hemos participado en algo, dar, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos gozosos, contentos. Cuando estamos ayudando a alguien, cuando nos dicen gracias, hermanos, nos sentimos contentos y gracias a Dios le damos por poder ayudar. Hermanos, en esta semana, estamos empezando esta semana de gratitud. Ya muchos hicimos planes, ya muchos tenemos cuánto vamos a dar tal vez, sea poquito, sea mucho, hagámoslo con amor. ¿Se acuerdan ahí cuando Jesús estaba sentado ahí, todos pasaban a dar? Y muchos dicen que ¿qué? Vaciaban. Pero pasó una mujer y ahí media escondidita que dice que echó 2 moneditas. Y Jesús en ese momento habló y dijo a sus discípulos: ella ha dado más que todos. Pero los discípulos y todos los hombres dijeron: ¿cómo es posible que ha dado más y nomás echó 2 moneditas? Y yo las vi que eran de a peso. Y el hermano que iba adelante echó 5 de a 10. ¿Cómo dice que ella dio más? Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe qué necesidades tenemos. Dios sabe cuánto podemos dar y cuánto no podemos dar. Y le dijo a sus discípulos: ella ha dado más. Porque ella ha dado ¿qué? Todo lo que ella tenía. Hermanos, a veces nosotros no queremos echar suertes con nuestro Dios. Una vez, hermanos, cuando yo empecé en la palabra de Dios, una hermana a mí me dijo: Horacio, hazte socio de Dios. Ah, caramba, yo de sociedad, pues digo, pues algo que vamos a ganar todos, ¿no? Digo, pues, a ver, explíqueme, hermanita, ¿cómo es eso de hacerme socio con Dios? Ah, pues pon a Dios y se pone cualquier cosa en fondos de inversión. Ah, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? Pues hablando yo y dice, pues vas a ganar lo que tú quieres ganar. Ah, bueno, entonces así pues sí, tal vez hasta el 100%. No, y me dice, y hasta el 200, 300. A ver, explíqueme, hermanita. Hermanos, a veces nosotros nos vamos con poquito y queremos ganar poquito. Pero no le hice caso a la hermanita porque después me explicó y dije, no es cierto que voy a ganar. Pero más adelante, hermanos, Dios nos llama. Y un día, sin que nadie me dijera, hermanos, empecé a hacerme socio de Dios. Y hermanos, hay grandes bendiciones. Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar, hermanos, en todos nuestros proyectos es algo maravilloso. Es algo que da frutos. Aquella mujer dio todo. Y Dios lo vio, la vio y dijo, ella ha dado
mucho más que todos los demás. Que nuestra ofrenda de gratitud de esta semana, si no tenemos que dar, demos nuestro corazón a Dios y van a ver que al rato van a dar más. Hermanos, entonces nosotros, el pueblo de Dios, lo primero que necesita es un reavivamiento. Y la parte del reavivamiento es reconocer que yo estoy ¿qué? Mal, y que necesito ese reavivamiento. Y después de que yo esté seguro que necesito ese reavivamiento, hermanos, debo de alabar el nombre de mi Dios, cantar el nombre de mi Dios y salir corriendo allá afuera y predicarles a los demás, porque el pueblo de Dios así lo hizo. Dice que estaban contentos y salieron y ayudaron a todos los demás, invitándolos a comer, haciendo fiesta. Y así es esta semana nosotros, hermanos. Esta semana vamos a tener fiesta, porque todos los días vamos a escuchar la palabra de Dios. Y para nosotros escuchar la palabra de Dios es un regocijo. Amén. Hermanos, un reavivamiento necesita, el primer punto, reconocer que estamos mal. Punto número 2, la oración. La oración, hermanos. Por eso hay muchas partes de la Biblia donde dice que nosotros debemos de orar. Y hay un versículo bien reconocido por nosotros que dice, ¿orar qué? Orar sin cesar. Otro punto, hermanos, es el estudio de la Biblia. Y el punto número 3 dice, comprensión de la voluntad divina. Es lo que a veces nos falta, hermanos, porque tal vez van a decir, yo sí oro, yo sí canto, yo sí estudio la Biblia, pero terminando de estudiar, vámonos. Comprender y decirnos, Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo nos habló Dios hoy, hermanos? ¿Cómo nos habló Dios? ¿Qué le dijo Dios a cada uno de nosotros? Recuerden que, hermanos, todos los días Dios nos habla de diferentes formas, pero Dios nos habla. ¿Qué nos dijo hoy? Yo no sé, hermanos. Tal vez a mí me dijo, Horacio, tienes que llegar temprano. Yo no sé qué nos habrá dicho Dios, pero todos los días Dios nos habla. Entonces, hermanos, partes del reavivamiento, necesitamos ¿qué? Primer punto, saber que yo necesito ¿qué? Un reavivamiento. Si no, hermanos, van a decir, pues qué bueno que vino el hermano, o vamos a decir, qué malo que no vino el hermano, porque siempre decimos, le damos a todos menos a nosotros, ¿verdad? Había el pastor Jorge García, cuando estuvo de pastor, me hacía sentar a mí hasta el frente, porque dice, allá atrás, dice, me distraes, dice, me haces reír, no sé por qué. Y dice, mejor te sientas aquí y así ya veo allá atrás. Y nos contaba una historia y decía, había un hermano, dice, que siempre que yo salía, dice, de predicar, dice, hermanos, pastor, estuvo bien bonito su mensaje, pero lástima que no vino tal hermano. Y a la otra vez y otra vez lo mismo, y siempre daba nombres. Y dice, yo siempre buscaba temas, pues de modo a que él sintiera que era para él, porque pues estaba mal. Y siempre buscaba un nombre. Hermanos, primer punto es que yo necesito el reavivamiento. Porque si yo busco nombres, hermanos, me puedo estar ¿qué? Perdiendo. Me puedo estar muriendo espiritualmente. Hermanos, así es como el Señor nos motiva para ser fieles a su palabra. ¿Cómo? Guardando los mandamientos, devolver el diezmo, las ofrendas, asistir fielmente a la iglesia y participar en sus actividades. Una firme decisión de comprometernos con el Evangelio, hermanos. Después que nosotros tengamos esa comunión con nuestro Dios, vamos a participar en todo. Nos van a decir, diácono,
amén, contento y feliz, yo soy diácono. Que diaconiza igualmente. ¿Por qué? Porque vamos a estar con una nueva vida. Así como el pueblo de Israel se fue contento, nosotros también cuando estemos en un reavivamiento, a todo lo que nos digan vamos a decir que sí, pero también lo vamos a hacer, hermanos. Porque hay veces que decimos a todo sí, 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 pero a veces ¿qué? No lo hacemos. Yo tengo miedo de ser diácono, hermanos. Porque ser diácono es llegar temprano a la iglesia, abrir la iglesia. Si está algo mal, acomodarlo. Yo les digo, yo sí, pero yo soy ajuerita. No, hermanos, debemos de estar comprometidos con nuestro Dios. Dice, cuando la iglesia llegue a ser una iglesia viviente y laboriosa, se les dará el Espíritu Santo en respuesta a su sincero pedido. Hermanos, cuando nosotros oremos, cuando nosotros estudiemos la Biblia, cantemos a Dios y nos comprometamos con Dios, entonces va a ser derramado ¿qué? El Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y yo quiero decirles que todos hemos sentido al Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo sentimos al Espíritu Santo? ¿Cómo sentimos al Espíritu Santo? Todos hemos sentido al Espíritu Santo, pero ¿cómo lo sentimos? ¿Por qué decimos que tenemos el Espíritu Santo? Primer punto, porque es una promesa que Dios la da. Dice que cuando nos bautizamos, ¿qué? Recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? Pero ¿cómo sentimos al Espíritu Santo? Bien sencillo, hermanos. Y todos lo hemos sentido y por eso estamos aquí nosotros. ¿Saben cuándo, hermanos? Cuando ustedes están ahí cocinando y de repente se les viene un corito y empiezan a cantarlo. ¿Quién se los da? El Espíritu Santo. Cuando ustedes van por la calle y se les viene un versículo de memoria, el Espíritu Santo está recordándoles la palabra que estudiaron en la mañana. Cuando ustedes están predicando la palabra de Dios con una hermanita y la hermanita les pregunta y de repente no sabemos cómo y le contestamos. ¿No nos pasa eso, hermanos? Que a veces nos salen muchísimos versículos y cuando pasan aquí en Sociedad de Jóvenes, a ver, diga 10 versículos, ni uno. Hermanos, porque nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Y cuando venga eso, hermanos, seremos transformados. Y entonces nuestros corazones van a estar transformados, gozosos, contentos. Y digan, vamos a ayudar esto, vamos a regalar esto, lo vamos a hacer con corazón. 2 moneditas, pero es de corazón. Y Dios nos va a decir, Él ha dado más que todos. Y Dios quiere que en esta semana nosotros demos más que todos. Y tal vez un hermano va a decir, a ver, ¿cuánto va a dar usted para que yo dé más? ¿Cuánto va a dar usted para que yo dé más? De eso no quiere Dios, hermanos. Dios quiere que nosotros demos lo que propongamos en nuestro corazón, pero lo hagamos con amor. Hermanos, si alguien todavía, tenemos sobres todavía, hermanita, si alguien todavía no tiene sobres para dar su ofrenda, porque es un sobre especial, porque es una ofrenda especial por todas las bendiciones que Dios nos dio en este año. Si no tenemos ese sobre, todavía hay. Se acerca con nuestra hermanita y ella les puede dar, hermanos. Hermanos, vamos a terminar el mensaje de esta noche, pero no antes, hermanos, diciéndoles que en todos nuestros proyectos pongamos a Dios. Ayer vimos que Dios nos da muchas bendiciones, que Dios se preocupa y derrama bendiciones en cada uno de nosotros. Hoy vimos que Dios se preocupa por nuestros corazones, por nuestra vida espiritual y nos da la oportunidad de tener un reavivamiento, pero siempre y cuando pongamos a Dios en primer lugar. Dice, hoy tenemos la oportunidad de comprometernos con Dios a través de una ofrenda de gratitud. No perdamos
esa oportunidad. Que todos participemos, hermanos, este sábado de esa ofrenda. Cantidad, Dios la ve. El hombre para el hombre puede ser mucho o poco, pero Dios ve nuestros corazones. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios bendiga su palabra, y vayámonos con esto. Yo quiero comprometerme, y dice, tener ese compromiso con mi Dios y participar. Así como el pueblo de Israel participó en dar sus alimentos, en hacer las cabañas y tener fiesta, pues participemos nosotros el sábado de esa fiesta. ¿Cómo? Cuando pasemos a dar nuestra ofrenda, hermanos, hagámoslo con gozo y alegría, porque es una ofrenda para nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a cantar el canto tema.